Bueno, pues quién lo iba a decir, que a estas alturas, efectivamente, y sin prácticamente disparar, bueno, sí, el Real Madrid hay que decir que ha pegado un tiro esta vez en la dirección de Javier Tebas, en tanto en cuanto presente la Liga, por supuesto, hablamos de manera metafórica. Pero ¿quién nos lo iba a decir que efectivamente Tebas estaba tan sumamente acorralado? Ya no es solo por lo que ayer hizo el Real Madrid, o mejor dicho, por lo que elevó la denuncia del CSD al TAT, la famosa denuncia por vulnerar acuerdos de confidencialidad, sino porque, como veis en ese titular, efectivamente no es solo el Real Madrid. Es decir, que de alguna manera, si hay alguien que va a llevar todo esto adelante es desde luego el Real Madrid, yo creo que el equipo blanco ha tenido claro desde el principio, especialmente Florentino Pérez, que esto es una batalla contra Tebas, que él empezó, que él inició, que lógicamente no ha dejado de perseguir al Real Madrid en tanto en cuanto fundador de la Superliga y que no se lo perdona. Eso es más que evidente. Que tengamos más de 50 conflictos abiertos con la Liga en los juzgados por diferentes motivos y razones, yo creo que representa muy bien ahora mismo cómo está la situación, pero lo que no nos imaginábamos es que efectivamente ayer una denuncia por un tema de confidencialidad, más luego también el tema del fallo de la comunicación de la asamblea en la que tenía que haber estado el Real Madrid, me refiero, la parte formal, un simple defecto de forma de la Liga podía terminar efectivamente con Tebas al borde del precipicio. Pero es que ya no es solo por la denuncia del Real Madrid. Es que Laporta, es que el FC Barcelona está a esto, simplemente a una sola denuncia, como decía ayer Miguel Galán, efectivamente de llevarse por delante a Tebas también, y ya sería una conjunción de hechos que impedirían al actual presidente de la Liga continuar en su cargo. ¿Quién lo iba a decir que efectivamente el tan comunicativo Tebas, al que tanto le gusta, ser el centro de la fiesta, acaparar tantísima atención, tan pizpireto él siempre en su Twitter, contestando e insultando cuando ha procedido, que al final, por la boca, efectivamente, muere el pez? Me parece que lo titulaba uno de los medios de cabecera de la prensa, que efectivamente recoge la vulnerable situación en la que se queda el presidente de la Liga, que en cuanto el TAT comunique su decisión, y tiene toda la pinta de que va a ir en la dirección que todos creemos, lógicamente entiendo que habrá recursos y todo este tipo de cosas, probablemente en menos días de los que pensamos Tebas esté fuera de la Liga y haya que o bien convocar elecciones o bien, si habrá designado sucesor, hasta convocar elecciones, pero lo que está claro es que las relaciones con la Liga podrían dar un giro, me refiero al Real Madrid, en tanto en cuanto haya otra persona. Yo ya lo he dicho, ahora mismo es imposible, literalmente imposible, que Real Madrid y la Liga y el Real Madrid puedan dar un vuelco a sus relaciones. No hay manera, es un punto de no retorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que si cae la figura de Tebas, podrá haber alguna esperanza de cambio, pero si no, desde luego va a ser que no. Lo que ocurre es que con esto ya en el TAD, evidentemente lo que yo ahora mismo estoy esperando, ya no sé si deseando o no, porque no le deseo mal a nadie, pero está claro que Tebas ha cometido errores, que además creo que va a pagar con el precio más alto, que es perdiendo su puesto. Lo cierto es que creo que ya nos encaminamos a una nueva era en el fútbol. ¿Y por qué digo esto? Porque es que ya no es solo Javier Tebas, su homónimo en la UEFA, Ceferín, ayer, por cierto, para los que no lo sepáis, llevaba a cabo una decisión que lógicamente no solamente dependía de él, sino que al parecer ha sido un quórum, un consenso, en el que se ha decidido contra los intereses de los equipos, como habitualmente ocurre, que la Champions no se toca y que las prórrogas, que eran el objeto de debate, precisamente por prescindir de ellas, un tiempo extra que es absolutamente absurdo, innecesario y que debería ser erradicado de manera inmediata, no se tocan. Y lógicamente esto ha cabreado a prácticamente todos los clubes, porque entienden estos mismos que la acumulación de minutos en unos calendarios que cada vez más están cargados con partidos y viajes y partidos que revientan la salud de los jugadores, evidentemente no les beneficia y no les hace ninguna ayuda en absoluto, sino que por el contrario, lo único que va es en contra de la salud del futbolista. Sin embargo, el organismo de la UEFA, el organismo que preside Ceferín y que estoy seguro que probablemente va a caer en no demasiado tiempo, porque además, independientemente de que nos beneficie o nos perjudique, efectivamente el neverazo que le han metido al árbitro del partido viene porque se ha confirmado, y esto tengo que comunicarlo tal y como es,
que el vídeo de Julián Álvarez está editado, lo han confirmado ya en diferentes informes periciales, es probablemente respondiendo a esas demandas del Atlético de Madrid. No digo que se hayan echado atrás, es que de alguna manera han reconocido algún tipo de error, lo cual quiere decir que ante semejante mayúsculo escándalo es probable que Ceferín termine cayendo también. Si no es ya por la avenida de la Superliga, a la que por cierto todavía no le han respondido, todavía no ha recibido respuesta acerca de validar la competición y tiene que responder. Por eso decía Maroto que él entendía que Ceferín tenía que avenirse a la mesa de negociación. Lo cierto es que va a caer de una forma o de otra. Entonces, con Tebas en el alambre y con Ceferín desacreditado de manera prácticamente completa, por cierto, un Ceferín que al igual que Tebas se ha ido subiendo el sueldo progresivamente en los últimos años, probablemente Florentino quede como el único amo y señor del fútbol. No porque se imponga o se autoimponga a los demás, sino porque de alguna manera revivirá y revitalizará el fútbol hasta el punto de que la Superliga, o a través de la Superliga, más luego el Mundial, de su buen amigo y colega, ahora colaborador, Infantino, evidentemente el fútbol dará un vuelco de proporciones épicas hasta el punto de que efectivamente vamos a empezar a disfrutar o redisfrutar otra vez del fútbol que todos amamos, del fútbol que realmente nos gusta. Y esto es algo que lógicamente nos tiene que llevar a la celebración total de lo que puede ocurrir, ¿vale? De lo que realmente puede ser. Entonces, en este sentido, creo que no quepa más dudas de que finalmente Florentino los va a barrer a todos, porque este era el plan desde el principio. No que Florentino de manera activa se los quitara de en medio, sino que por el contrario, al final, ellos mismos cayeran en la trampa que todos estábamos pensando que efectivamente iba a ocurrir. La trampa de que al final ellos solos se iban a matar futbolísticamente hablando. Tebas, efectivamente, por su exceso de celo, va a caer el mismo, precisamente por haber filtrado sin querer probablemente datos de las deliberaciones de la Asamblea. Número 2, en materia económica del FC Barcelona, datos publicados que debían haber sido amparados bajo la privacidad. Y por el otro lado, Ceferín, que ha creado o mejor dicho, ha llevado por el camino del descrédito a una competición como la Champions, que está caduca, obsoleta, que no se renueva y que en definitiva genera cada vez menos interés. Ya os comenté aquel informe en el que efectivamente se confirma que UEFA cada vez factura más, pero que al mismo tiempo sigue perdiendo dinero, que es algo que mucha gente no puede entender, pero que no es tan difícil de entender. Con lo cual, Florentino lógicamente se va a quedar, número 1, como el máximo impulsor del nuevo fútbol, como la persona y la cara visible de la renovación total del fútbol, y encima sin dos nombres que en definitiva son la antítesis del fútbol y sobre todo del entretenimiento real del fútbol y sobre todo de un negocio viable de miles de millones que debería ser protegido a capa y espada. Así que efectivamente Florentino, con su visión empresarial, como siempre la ha tenido, finalmente se va a llevar por delante, va a arrastrar a todo el mundo hasta el punto de que el fútbol va a volver a ponerse donde él exactamente estaba previendo y donde debería estar, porque si el negocio del fútbol no es sostenible, de nada nos vale estar aquí hablando de absolutamente nada. Si Tebas no lo hace sostenible, si no da descanso a los jugadores, si UEFA no piensa en los jugadores, si nada más que piensan en meter y amontonar partidos del menor interés, de selecciones, de no selecciones, que no tienen nada que ver con el interés del fútbol, meter y agrandar, por ejemplo, le han dado la quinta plaza a un equipo de la Premier, la quinta plaza de la Champions, ¿vale? Es decir, de la Premier se van a clasificar 5 equipos para la Champions. ¿No creéis que está ya bastante denostada comparada como cuando jugaban solamente el primero, el segundo o incluso en los años 80 solamente el campeón de cada liga? Se ha ido rebajando los estándares hasta tal punto que la Liga de Campeones ya no despierta el mismo interés porque no se disfruta con la misma pasión. Esto lo vio Florentino hace muchos años y se dio cuenta de que iban en el camino equivocado. Y lógicamente al final la Superliga vuelve o va a presentarse en sociedad para, de alguna manera, darse a conocer como la salvadora del interés, del entretenimiento y de la emoción. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes ya se ha dicho que Real Madrid y Boca han acabado y han agotado todas las entradas, absolutamente todas las entradas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Mundial de Clubes, a diferencia del de selecciones, sí que realmente despierta interés. Así que imaginaos, no un Mundial, pero sí una Superliga a nivel de equipos europeos.
¿Quién va a despertar más emoción? Pues evidentemente los clubes, porque necesitamos competiciones con menos partidos, pero eso sí, con mucha más emoción. Y lógicamente yo espero que al final lo veamos. Así que Florentino, en 3 días, cuando el TAD se pronuncie, probablemente habrá inhabilitado a Tebas y lo de Ceferín caerá por sí mismo. No tardará mucho, ya lo veréis todos y efectivamente veremos un nuevo fútbol absolutamente diferente. Y lógicamente a medida que pasan los días crece la emoción y la expectación por ese Real Madrid 2025-26. Sí, yo sé que la eliminatoria frente al Arsenal, yo sé que de hecho el partido del domingo frente al Alavés también despierta mucha ilusión, pero dejadme que os diga una cosa, mirad. No debemos caer en el error que hemos caído o en el que hemos caído en otras ocasiones, cuando en una previa de un partido de Champions definitivo hemos conseguido una victoria en Liga contra cualquiera que fuera el equipo con el que estábamos jugando y automáticamente nos hemos venido arriba. Mirad, el partido del Alavés realmente no tiene mayor significación que la de los propios 3 puntos. Lógicamente el Madrid tiene una obligación moral de ganar este partido teniendo en cuenta que el madridista espera todavía que su equipo luche por la Liga. A pesar de la derrota frente al Valencia, a pesar de la Champions, a pesar de lo que se viene, el madridista no espera que el Madrid tire la toalla hasta el final. Lógicamente estamos como un poco descorazonados, desaforados con el tema de la Champions, también con el tema de la Liga, porque se perdió una posibilidad de arañar distancia con respecto al Barcelona, que luego tampoco aprovechó esa ocasión, empató frente al Betis, pero lo cierto es que el madridista quiere que el Madrid gane, y que gane siempre, sea Liga, sea Copa, sea Champions, sea Mundial. ¿Sabéis que la afición del Real Madrid ha sido la que más peticiones de entradas de la Copa del Rey ha llevado a cabo por delante de la del Barcelona? ¿Por qué? Porque a pesar del desdén con el que tratamos a determinados torneos, sobre todo la Liga, la Copa, lo cierto es que el Madrid y el madridista quiere ganar siempre, ¿vale? Entonces es una realidad que no se puede ocultar. Pero lo que no debemos hacer es cometer el error de efectivamente, si ganamos al Alavés, pensar que eso ya nos da para ganar al Arsenal. No. El Arsenal, a diferencia de otros equipos, donde lógicamente se espera, o los cuales lógicamente se esperaban que en la vuelta se llevaran a cabo o se llevaran de alguna manera la victoria o la clasificación del bolsillo, porque ya en los partidos de ida habían obtenido buenos resultados, estamos hablando de años recientes, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, no sé qué tal y cual, y al final terminaron palmando. Lo cierto es que precisamente por eso el Arsenal de Arteta, que a lo mejor no está o no come en la misma mesa de los Manchester City, de los Bayern de Múnich, etcétera, etcétera, sabe perfectamente que no debe confiarse y por tanto lo que va a intentar es salir al Bernabéu sin ningún tipo de miedo ni complejo. No va a hacer Arteta la locura de echarse atrás, porque lo de echarse atrás es cosa de no solamente cobardes, sino de gente que finalmente va a terminar perdiendo con el Real Madrid, porque con el Madrid no te puedes echar atrás. O sea, si tú le quieres hacer daño al Real Madrid, tienes que salir a jugar tu partido ordenado, con carácter, con frescura y teniendo las ideas claras. En tanto en cuanto tengas esos elementos, yo creo que tienes un 50% de la eliminatoria pasada. Entonces, honestamente, puesto que al Arsenal de Arteta a lo mejor no se le ve tan favorito y se le ve más como víctima de una posible remontada del Real Madrid, como pasaba en ocasiones anteriores, que por ejemplo venía el City, el City va a pasar, ya tiene buen resultado de ida, tal, no sé qué, y al final caía. ¿Qué ocurre? Que el Arsenal de Arteta lo sabe. Y sabe perfectamente que, incluso iniciando la eliminatoria, ya no eran favoritos, aunque el Real Madrid estuviera mal, lógicamente no van a cometer el mismo error. Entiendo, ¿vale? No veo a Arteta de ese carácter. Pero sea como sea, lo cierto es que más allá de la eliminatoria, al Real Madrid y al madridista, sí algo que le emociona es los cambios que vamos a ver a partir de verano, porque, a diferencia de lo que pensábamos a comienzo de año, cuando pensábamos que teníamos la mejor plantilla del mundo, que era absolutamente imposible que ningún otro equipo nos igualara a nivel de potencia goleadora, potencia física y por supuesto pasar por encima de prácticamente cualquier rival. Os recuerdo que en la Supercopa de Europa, con la victoria frente al Atalanta, estábamos ya prácticamente celebrando que nuestro Real Madrid se habían convertido en los Chicago Bulls del fútbol. Cierto es que nadie hubiera dicho que a estas alturas de la temporada estamos como estamos, cuestionando al entrenador, cuestionando a jugadores y sobre todo esperando cambios que son muy necesarios. Pero es que a la directiva del Real Madrid nadie le hubiera dicho que iba a estar a estas alturas de la temporada buscando fichajes estratégicos. ¿Qué ocurre? Que la llegada del Mundial
va a traer consigo decisiones drásticas porque no podemos esperar. Florentino Pérez quiere que Trent Alexander-Arnold firme su contrato el 30 de junio para incorporarse inmediatamente al Mundial. O sea, la exigencia del Real Madrid va a ser máxima en este sentido, a diferencia de otros años, donde lógicamente tú tienes tu mes de julio para descansar hasta el 20, 18, tal y cual, mientras la plantilla, algunos de los jugadores ya se preparan en Valdebebas. Lo cierto es que este año, con el Mundial tal y como está, 13 de junio, 14 de julio, lógicamente no hay espacio, no hay hueco para ninguna otra conjetura. El Real Madrid tiene que contar desde el principio con Trent Alexander-Arnold, y así es como va a ser. El Real Madrid va a querer que fiche el 30 de junio o incluso antes no creo porque no puede acabar su contrato antes, pero a partir del 30 que se libera, firmarlo al día siguiente y para Estados Unidos. Número 1. Número 2. Quien esté en el banquillo del Real Madrid, que estoy a un 90% seguro no va a ser Ancelotti. Por cierto, que sobre esto David Ornstein contestó a una pregunta que me pareció incluso más interesante que la respuesta, que fue ni más ni menos que el cuerpo técnico que estuvo el otro día en el Etihad Stadium, en el Emirates Stadium, que es precisamente el próximo posible nuevo cuerpo técnico del Real Madrid, seguramente también va a empezar desde el Mundial. Probablemente Florentino quiere que Ancelotti no dispute el Mundial y que sea otro técnico el que ya lleve de las riendas al Real Madrid. Y ojo, porque lo de Ancelotti es más fácil que lo de Arnold. ¿Por qué? Porque Ancelotti, si no remonta al Arsenal, si pincha en la Liga, Ancelotti va fuera. Probablemente incluso antes de la final de la Copa del Rey. No olvidéis a Maroto lo que dijo. Lo deslizó. Ancelotti puede terminar fuera del Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey. Ojo, y es en abril. Lo que pueda pasar con el Arsenal, por supuesto. Lo que pueda pasar con el Alavés, incluso. Por cierto, partido donde Ancelotti no va a estar en el banquillo. Acumulación de tarjetas. Lo que pueda pasar en el clásico del 11 de mayo. Lo que pueda pasar en la final de Copa del Rey. Y por supuesto lo que pueda pasar en la Liga. Van a determinar el futuro de Ancelotti, que para mí está más complicado que siga, ¿vale?, a que lo sustituyan. Entonces, quien esté en el banquillo, desde luego, a un 90% a día de hoy puedo afirmar que no va a ser Ancelotti. Y además, déjame que os diga otra cosa. Yuri Calafat y José Ángel Sánchez ya se están moviendo por el mercado. Florentino los tiene chequeando, peinando, rastreando todo el mercado, por si hubiera que hacer algún otro fichaje de los que Guijarro comentó precisamente ayer. Lateral izquierdo, no se sabe nada. Un desconocido, según Guijarro, que todavía no puede desvelar la identidad. Alexander ya está hecho. Pero, lógicamente, si Florentino les manda a peinar el mercado, es porque todavía el Real Madrid quiere ejecutar un mercado de verano, no voy a decir de arrasar, pero sí, desde luego, de no dejarse nada atrás. Porque se han dado cuenta que el ataque está muy bien, ahora mismo no necesita retoques, pero lo que no está bien es, número 1, total prioridad, la defensa. Hay que poner orden en esa defensa. No es normal que te hagan 11 goles en 3 partidos. Y número 2, con un poquito menos de prioridad, el centro del campo. El centro de la zaga necesita ser retocado. Por tanto, vamos a ver qué ocurre, pero tiene toda la pinta de que efectivamente Florentino ya no es solo que haya mandado a Haas, a José Ángel Sánchez y a Juni a espiar el mercado por ahí, sino que además está dispuesto, y a todo esto añado lo de Hausen, a llevar a cabo un mercado o a estar mucho más activo en el mercado de lo que la gente piensa. Mundial, banquillo nuevo. Mundial, lateral derecho nuevo y remozado. Probablemente Trent Alexander-Arnold. No creo que Carvajal esté en condiciones, incluso recuperado, de estar de titular. Honestamente sería una locura. Más luego todo lo que puedan traer Yuri Calafat y José Ángel Sánchez, precisamente de lo que vean del mercado, para lateral izquierdo, posible central o incluso un medio centro o un centrocampista creativo, ¿vale? Lo que están buscando. Zubimendi, yo no lo veo tan claro. Florian Wirtz, difícil. Pero puede haber algún otro nombre por ahí que ellos sepan que nosotros no, de los que están al tanto y que seguramente a lo mejor puedan llenar la cartera de fichajes del Real Madrid, ¿vale? Así que vamos a esperar, estar tranquilos, que la cosa pinta bien, que desde luego el Madrid no se ha olvidado de lo que es el mercado y sobre todo con la temporada que hemos hecho y tal y como hemos visto la situación, el Real Madrid sabe perfectamente que necesita un entrenador con cocina de autor y algún otro fichaje estratégico para reforzar la plantilla de cara al año que viene, ¿vale?
yo creo que teniendo todo esto claro, no debería haber ningún tipo de problema. Ninguno. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y si efectivamente la cosa va bien, lógicamente tendremos un cacho de mercado, un cacho de equipo para el final del verano increíble, para disputar todos los torneos. Obviamente para mí el Mundial es otro de los atractivos, de los grandes atractivos, pero vamos a ver qué nombres hay porque todavía no todos se conocen. Alexander sí, Hausen también, pero todavía seguramente habrá que ver alguno más, seguro. Y ojito porque ya ha habido designación arbitral para este fin de semana, ¿vale? Y mucha gente dice, no hay problema. Bueno, pues Martínez Munuera y Gil Manzano estarán precisamente a los mandos de ese Real Madrid Alavés. Lógicamente Gil Manzano, del que teníamos muy buena opinión, que cambió completamente con esos 3 penaltis que nos señalaron, más todo lo que se vino con las polémicas arbitrales que al final efectivamente favorecieron al FC Barcelona. Peligro en Vitoria, titulan por aquí en este artículo. Martínez Munuera y Gil Manzano serán los árbitros del Real Madrid Alavés. Y lógicamente el recuerdo para el Real Madrid no es precisamente el mejor dicho, Alavés Real Madrid. 2 designaciones nada positivas para los blancos, viendo los antecedentes de ambos árbitros. Por otro lado, Hernández Maeso, Piedecampo y Trujillo Suárez serán los otros árbitros de Leganés Barça y Atlético de Madrid Valladolid. El último partido en el que Martínez Munuera dirigió al Madrid fue a finales del año pasado en Vallecas contra el Rayo Vallecano, en un duelo que terminó empate a 3 y que no pudo ser más polémico en contra de los intereses del conjunto blanco. El colegiado pasó por alto 2 penaltis a favor del Real Madrid en Vallecas, uno sobre Güler y otro más claro sobre Vinicius. Y por supuesto además la cantidad de faltas que sufrieron los madridistas y dejó sin sancionar, incluyendo una en la última jugada del partido cuando Bellingham se iba en dirección a la portería y evitó el final. El historial de Martínez Munuera con el Real Madrid viene de lejos. Cabe recordar que la pasada temporada el club denunció al colegiado alicantino en un partido que terminaron ganando en el Sadar, pero en el que consideraron que hubo una redacción negligente del acta arbitral. Pero cómo olvidar una de las acciones que más se recuerdan por Valdebebas, fue precisamente en el Di Stéfano el 21 cuando anuló un penalti cometido por el Sevilla sobre Benzema para pitar uno previo de Militao en el área del Real Madrid. Martínez Munuera decretó la pena máxima a favor de los hispalenses por una surrealista mano que no solo pilla de espaldas en pleno salto brasileño, sino que venía rebotada de su propio cuerpo. Así que ahí lo tenéis, ojito este fin de semana también con las designaciones arbitrales. Y lo de Gil Manzano ya sabéis por dónde va, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué pasa y que no sean protagonistas. Por cierto, si alguien se había distraído un poco con el nombre de Tebas, con el nombre de Ceferín, con la Superliga, con fichajes, con el Arsenal, con lo que sea, y se había olvidado de que el Barcelona está en inmensos y profundos problemas, más allá de que puedan inscribir, más allá de que estén excedidos, más allá de que estén fuera de la regla 1-1, independientemente de que Tebas esté fuera de la liga, lo cierto es que no son los únicos problemas que tiene, no. El estadio le va a dar otro quebradero de cabeza y de los buenos, porque ya están confirmando y ya se lo han dicho a Laporta por activa y por pasiva. Lógicamente Laporta nunca lo va a reconocer en público. El nuevo Camp Nou va con mucho más retraso de lo que se pensaba y podría inaugurarse en 2027. Claro, hasta aquí ya no es solamente el problema del estadio, es que las cuentas no van a salir, porque si la facturación no vuelve a crecer, si te has quedado fuera de un mundial que te podía haber garantizado al menos 60 o 70 millones para este año, lo cierto es que el Barcelona necesitaba como agua de mayo que el estadio estuviera preparado para septiembre de 2025, es decir, para los comienzos de esta temporada, para volver a poner en funcionamiento toda la maquinaria de facturación del estadio. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es pérdidas en Montjuïc. La transformación del Camp Nou comenzó en el 23 y 2 años después no están todavía terminadas las reformas de la primera y segunda grada. Todavía falta por colocar algunos asientos, construir nuevos lavabos, acondicionar algunos pasillos y adecentar las nuevas cabinas de prensa. El regreso al Camp Nou obsesiona a Laporta, normal. El presidente del Barça estima que el club pierde unos 100 millones de euros anuales con el traslado a Montjuïc y la situación económica barcelonista ya es precaria. ¿Qué ocurre? Que todos los acreedores que han puesto dinero para prestarle al Barcelona prácticamente a fondo perdido, porque yo creo que han llevado a cabo la mayor locura inversionista que se pueda llevar a cabo de la historia reciente, lo cierto es que se están empezando a poner nerviosos y de toda la deuda acumulada con el Palau, con el estadio, con todo lo que deben en general, que es de más de 1.000 millones de euros,
Ahora mismo los acreedores están empezando a pensar que mejor no haber invertido y segundo, que le puedan devolver el dinero lo antes posible, que esto es lo que yo creo que va a ser mucho más complicado. Cuidado porque el Barcelona está en graves problemas y por supuesto con lo que deben, que ahora no me cuente que van a renovar a Lamine Yamal por 4 o 5, 6 o 7 millones netos por temporada. No se lo creen ni ellos, estando además excedidos. Así que no os cuenten milongas, que la movida es que a pesar de que le puedan ganar la partida momentáneamente a Tebas, ellos también están igual de fuera que Tebas, os lo digo. Por otra parte, y la verdad es que me da mucha pena tener que decir esto, Camavinga es otro a día de hoy de los jugadores señalados por el Real Madrid. Si bien a principio de temporada Tchouaméni, por así decirlo, estaba mucho más señalado y con pie y medio fuera del Real Madrid, o por lo menos el Madrid dispuesto a escuchar ofertas por él, a día de hoy es Camavinga el que efectivamente, como titulan aquí, no sale del túnel. Completamente de acuerdo, porque es que está teniendo una situación, de Pablo Polo el artículo por cierto, está teniendo situaciones que honestamente empujan al Real Madrid a pensar que quizá deberían estar abiertos a escuchar ofertas. El francés buscaba en esta temporada sentarse en el equipo con la marcha de Kroos y con Modric cerca de su final, pero en los últimos partidos ha dado un paso atrás y encima, para colmo, termina expulsado frente al Arsenal, que lógicamente es algo que no tenía que haber ocurrido en ningún caso. La imagen de Ancelotti intentando dar unas instrucciones a Camavinga en pleno desconcierto en el Emirates y con Bellingham como de mediador fue más que significativa. Era la primera, pero hubo una segunda muy reveladora también. El francés se autoexpulsó casi al final del partido al ver la segunda amarilla por desplazar el balón y se marchó al vestuario sin cruzar la mirada con su entrenador, que lo miró sin obtener respuesta. El partido del francés en Londres culminaba una línea descendente esta temporada. Las lesiones probablemente han sido uno de los principales motivos por los que el galo no ha logrado dar un paso más en el Real Madrid, pero no el único. Ancelotti siempre lo ha defendido y de hecho hace solo 2 semanas, ante la falta de confianza que mostraba el jugador, el técnico se apresuró a desvelar que el ex del Rennes estaba jugando con unas molestias en la espalda. Pero lo cierto es que el jugador, con todas las posibilidades que ha tenido desde la salida de Kroos para intentar asentarse en el equipo, lo cierto es que no lo ha conseguido y ahora mismo la situación que tiene es más de que el Real Madrid estaría, no digo buscando venderlo, pero si hay un equipo que haga una buena oferta por él, probablemente el Real Madrid entenderá que debería estar abierto a venderlo, ¿vale? Son ya 4 temporadas, si no recuerdo, las de Camavinga. Y, hombre, puede ser simplemente una mala temporada, pero tiene pinta de que el Madrid podría buscar efectivamente, o podría estar buscando, de hecho, ya otro centrocampista, otro medio centro creativo que pudiera tomar el lugar de él y que al final Ceballos, por ejemplo, incluso le discute el puesto cuando está no lesionado, con lo cual parece que el Real Madrid está preparando algo gordo, algo grande, algo que lógicamente tiene que marcar la diferencia. También os digo que, a pesar de que el Madrid y el madridismo entienda que Ancelotti no debe continuar, lo cierto es que antes del Arsenal, como no tenemos nada que perder, lógicamente lo que hay que hacer es intentar empujar por esa remontada, que para mí no soluciona los problemas, pero que por el contrario sí que te puede dar un pase a las semifinales, que esto es en definitiva lo que más importa. Así que Edu Aguirre tiene información, le vamos a escuchar. Exclusiva. Hay varias cosas que se van a hacer especiales para el partido del miércoles, algo que contaste tú, pero en especial todavía no, porque queda el partido del domingo ante el Alavés, pero se preparará un vídeo emotivo para poner a los jugadores antes de salir hacia el estadio el miércoles. Charla, 11, chavales, jugáis estos y mirad lo siguiente. Es un vídeo emotivo, hay muchas cosas que se van a ir preparando, se van a cambiar rutinas, pero es algo que se va a hacer, algo motivacional. Bueno, pues ojalá que así sea, pero sobre todo ojalá que los jugadores se empapen de ese deseo y de esas ganas y que lógicamente salgamos contra el Arsenal en tromba. O sea, como auténticos animales, que vayamos a por todo, que seamos imbatibles y sobre todo desde el primer minuto que demostremos la ambición de querer ganar, que tampoco tenemos que ser como pollos sin cabeza, hay que estar tranquilos, relajados, porque hay que meter 4 goles, al menos 3 para forzar la prórroga y luego ya veremos a ver, pero desde luego, a ver, la épica siempre está con nosotros, pero siempre con cabeza, ¿vale? Porque si lógicamente el Arsenal te hace un gol, a ver, ya no hay valor doble de los goles, pero evidentemente ya sería otro gol más de ventaja para el Arsenal. Vamos a ver qué pasa.
Y vamos con lo que en mi opinión ha sido una de las noticias del día, que viene, lo ha recogido Defensa Central, por cierto, y es ni más ni menos que la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, que le hicieron a David Ornstein, que sabéis que se lleva a cabo o cubre el tema de los fichajes y que siempre está muy atento a todo el mercado y tal y cual, comentaba al respecto del Real Madrid y Xabi Alonso. Y ojo que esto es muy interesante porque insinuaron en la pregunta que su cuerpo técnico, el de Xabi Alonso, estuvo precisamente en el Emirates. Decía Xabi Alonso, su cuerpo técnico estuvieron en el campus del Etihad, no del Emirates. Dice, ¿puede confirmarlo? Fue la pregunta que recibió David Ornstein, a lo que él respondió con un ni idea, pero independientemente el consenso en el fútbol es que si Ancelotti deja el Real Madrid, Xabi Alonso muy probablemente lo reemplazará. Lo dijo Fabrizio Romano, lo ha comentado David Ornstein y sabéis que para todos, efectivamente el Tolosarra es el favorito. Lógicamente la opción de Klopp siempre andará, yo creo que de alguna manera haciendo de satélite por ahí, pero honestamente no creo que vaya a pasar a mayores. Y lo digo porque en definitiva creo que es un muy buen entrenador, pero no se ha movido, no se ha escuchado nada más allá desde que estamos haciendo lobby por Klopp. En el caso de que Xabi Alonso no venga o lo que sea, pues no parece que se haya movido nada más. Y en un principio parece que todo va a continuar igual. A ver, que nos podemos equivocar, lógicamente, y luego esto puede pasar cualquier cosa, hasta que incluso Ancelotti continúe, pero que yo no lo veo. O sea, el propio José Félix, que intenta de alguna manera apaciguar los ánimos con Ancelotti, lo decía después de la derrota frente a Valencia, dice, sería absurdo no decirle al Real Madrid que efectivamente, ¿vale? No decirle al Real Madrid que efectivamente, o a los madridistas, Ancelotti está cuestionado, es que sería mentirles a la cara. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero la pinta tiene de que, si está cuestionado, yo creo que al final va a terminar saliendo, y Xabi Alonso, probablemente, como decía Paco González, a lo mejor es que incluso ya está firmado. Y estamos aquí pensando que a lo mejor ya está firmado y no hay que darle más vueltas. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y qué ocurre, pero tiene buena pinta. Por cierto que muchos no os enterasteis, pero ayer hubo un jugador, ¿vale?, llamado Ryan Gravenberch, que estuvo no estuvo en los micrófonos, sino que su agente estuvo en los micrófonos y metió el nombre del Real Madrid hasta el punto de que mucha gente, aunque fue para negarlo, efectivamente comentó que tiene nivel de sobra para jugar en el Real Madrid, pero sí dijo que ahora mismo sería un trato imposible porque el Liverpool pediría mucho dinero, ¿vale? José Fortes, que es el agente de Ryan Gravenberch, decía que efectivamente tiene nivel para jugar en el Real Madrid y que sí que sabe o tiene conocimiento de que el Real Madrid, por cierto, aquí no está, pero yo amplié la noticia, la estuve leyendo en varios medios, y decía que sabe que el Real Madrid le ha estado monitoreando, ¿vale? No se ha puesto en contacto con él, ni con el Liverpool, pero dice que es imposible, ¿vale? Sabe que el Real Madrid le tiene lógicamente en su lista de posibles, de potenciales, de intereses, de jugadores que podrían cuadrar, tal, no sé qué, pero no ha hecho ningún movimiento por él porque saben que lógicamente el Liverpool pediría una auténtica barbaridad, una auténtica locura que lógicamente no es llevable, ¿vale? No sería para el Real Madrid tal y como está ahora mismo a nivel de gastar dinero, donde por cierto yo creo que Hausen va a ser el único por el que el Real Madrid ponga dinero en el caso de tener que hacerlo, pero ni Gravenberch, ni absolutamente ningún otro jugador, ni nada parecido. Vamos a ver qué pasa. Yo, bueno, pues estoy esperando que efectivamente a lo mejor haya alguna sorpresa por ahí con algún nombre, de los que a lo mejor no se ha oído mucho, pero tanto como que el Real Madrid lleve a cabo algún tipo de, no lo sé, movimiento que no tengamos pensado, que lo que sea, yo personalmente, ¿vale? Creo que no. Pero cuando ya el nombre sale por el aire, así empezó Alexander Arnold, ¿vale? Así. No, Alexander Arnold, no, porque ya es jugador del Liverpool, tal, el Madrid no está interesado, tiene a Carvajal, ¡pum! Las cosas empiezan poco a poco, ¿vale? Así que bueno, pues no digáis que no, o no penséis que no, y a lo mejor luego ocurre. Luego, importante es también saber que, como bien señalaba Paul Tenorio por aquí, la Liga de Tebas no le ha dado descanso, no ha tenido el más mínimo reconocimiento o deferencia para con el Real Madrid y no le va a permitir el descanso que, por ejemplo, el PSG se va a tener. Bayern, Inter, Barcelona, Dortmund, Arsenal y Aston Villa juegan el sábado. Al PSG le han aplazado su partido para que llegue a tope a la vuelta de cuartos de Champions. El único que juega el domingo es el Real Madrid. Es una maldita vergüenza inaceptable. Otra más de Tebas. Otra más que lógicamente nadie, absolutamente nadie entiende. Absolutamente nadie entiende. ¿Por qué efectivamente otros equipos en sus ligas sí que cuentan con el apoyo
de los máximos representantes, y por el contrario en el Real Madrid tenemos que mandarlos a paseo o denunciarlos directamente por ruptura de acuerdos de confidencialidad que en definitiva pueden terminar con ellos fuera del cargo. O sea, el enfrentamiento es total y lógicamente Tebas aquí no da respiro y, como digo, o como dice Paul Tenorio, en lugar de tener esa deferencia con el Real Madrid, por el contrario lo que hacen es ir a cuchillo, ¿vale? A cuchillo. Dicen, va, fuera, a tomar por saco, se acabó. Que jueguen el domingo y que no descansen, ¿vale? En lugar de tener un miércoles, de jugar un sábado para tener domingo, lunes, martes para preparar el partido y sobre todo descansar, te hace jugar el domingo, que por lo menos es a las 4:15, pero aún así el domingo está perdido, porque acaban reventados, tienes lunes y martes, se acabó, ¿vale? Y el Arsenal juega el sábado, en la eliminatoria de vuelta, que es donde efectivamente se decide todo. Pues hombre, son las típicas cosas que dices, pues hombre, ya podía haber tenido un poquito de tacto para con nosotros y decir, mira, joder, vamos a tirarnos el rollo, vamos a ponerles el sábado, pero no, al final que sea las plataformas, que sea televisión, que si no sé qué, vale, pues nada, pues que tienen para adelante, que ya nos las apañaremos, que nunca hemos contado con favores de nadie porque sabemos lo que hay, así que nada, esto es lo que hay. Y por cierto, lo que sí es verdad también es que Florentino en ese partido frente al Arsenal, lógicamente lo que quiere es que uno de sus máximos representantes dé la cara. Y ese máximo representante del Real Madrid, por el que se le trajo, fue precisamente Mbappé, o es precisamente Mbappé. El Real Madrid, Florentino Pérez, quiere que su figura, su jugador franquicia, su jugador estrella, sea precisamente el que empiece a cobrar el protagonismo que tiene que tener en la Champions. Está muy bien que, lógicamente, que Vinicius haya estado por ahí, pero bueno, Vinicius está un poco perdido, ahora la situación lógicamente no permite pensar que Vinicius esté, que a lo mejor luego aparece durante el partido y nos quedamos callados y se echa el equipo a la espalda y todo eso, pero claro, Mbappé tiene que estar ahí, Mbappé tiene que empezar a ser el jugador que en definitiva se eche el equipo a la espalda y que de alguna manera empiece a aparecer, ¿vale? Florentino quiere que Mbappé sea el jugador que lleve la responsabilidad de la remontada de este equipo. Porque si no, al final Mbappé nunca será un jugador de referencia al que lógicamente tú te encomendarías para poder ganar. Y evidentemente esto lo sabe todo el mundo, que se le fichó para este tipo de partidos, para lógicamente ser él el que diera el paso al frente, el que diera el paso adelante y el que en definitiva estuviera ahí. Entonces, a mí me daría mucha pena que no diera ese paso, que de alguna manera no se diera cuenta de la importancia que él mismo tiene para el madridismo y para el Real Madrid y que se dejara llevar por el momento, por los placeres, por lo que fuera y que no se convirtiera en definitiva en el jugador que tiene que convertirse. Entonces yo creo que Florentino, no sé si habrá hablado con él, pero está claro que todas las miradas están en Mbappé, absolutamente todas, y que no hay ninguna otra manera de que efectivamente nos hagan pensar o ver que el Real Madrid o que el madridismo tiene que tener sobre Mbappé los ojos puestos para que de alguna manera le tengamos como referencia. Ojalá que ocurra y ojalá que se lee muy bien y ojalá que nos guíe a la remontada.